Hola biocuriosos, hoy hemos venido hasta Berja, en Almería, para conocer a todo un referente en control de plagas. Sí, Jairo. Referente en control de plagas, en control biológico de plagas. Él es Jairo Fernández Quindos, ingeniero agrícola. Muy buenos días, Jairo. Buenos días, Tony, tío, qué alegría verte por aquí. Sí, por sí, fin. como tú dices, de virtualizarnos. Que había ganas ya, que coño, no hemos coincidido en Murcia por poco. Y bueno, por lo menos nos hemos conocido Sí, aquí. sí, mucho tiempo hablando, mucho tiempo, pero sin vernos en persona. Pues nada, Jairo, vamos a empezar. Te voy a hacer algunas preguntitas Vale. así tranquilitas. Dispara. La primera pregunta, para conocerte un poco. Venga. ¿Qué quería ser el Jairo de 8 años? Uf. A ver, el Jairo de 8 años siempre ha estado. Yo soy de un pueblo. Del norte, ¿no? Del norte. Soy de un pueblo que se llama Carracedelo, que pertenece al Bierzo, en la provincia de León. Y soy de un pueblo agrícola. Entonces, yo siempre he estado muy ligado al mundo del campo. Y yo de pequeño siempre, va a sonar redundante, pero bueno, mi madre quería ser ingeniera agrónoma, no pudo estudiar porque con 20 años se quedó embarazada de mí y yo siempre digo a la gente que mi madre no consiguió ser ingeniera agrónoma, pero sí que consiguió tener un hijo que fue ingeniero agrónomo. Entonces yo creo que me gusta tener esa imagen de, oye, pues mira, igual por eso soy ingeniero agrícola, pero siempre quise ser ingeniero agrícola. Yo creo que tuve muy claro, por lo menos, no sé si con 8 años, pero sí que con 14, 15 ya tenía muy marcado dónde quería ir. Que ibas ahí, sí, ¿no? Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y crees que la profesión del agricultor está valorada como tal? A ver, yo creo que la profesión de agricultor está valorada por la gente que realmente conoce el mundo agro. ¿Tú valoras esa Yo sí figura? valoro porque es un sacrificio. Es más, yo soy técnico, soy gestor de una finca y bueno, no llego a ser agricultor, pero prácticamente Similar, tengo en que este hacer caso. las funciones parecidas a un agricultor. Pero yo sé que hay mucha gente que se juega, pues el que tiene cultivos se juega, que no tiene días de fiesta, no tiene descanso. Entonces, claro, yo eso sí lo valoro porque es un sacrificio constante. Yo creo que la valoración de un agricultor como tal, la sociedad debía de tenerla en cuenta pues a la hora de ir a comprar un producto, saber la procedencia, saber cómo se ha producido, porque no es lo mismo un agricultor que venda en pequeño comercio que un gran almacén, que bueno, yo sí que trabajo por una empresa que hacemos, pero bueno, también tenemos otra manera de hacer agricultura, es una agricultura orgánica, una agricultura que mira mucho por lo social. Entonces es otra manera. Es un valor añadido, aunque pero sea claro, una muchas empresa. veces exportamos, queremos comer fruta de temporada y que compramos de fuera y no damos el valor a ese producto que tenemos aquí, a ese sudor del agricultor, y muchas veces queremos todo barato, todo tal, y al final mantener, yo creo que ese sector de la sociedad, que es el sector primario, es muy importante. Sin sector primario no habría ni secundario ni terciario. Y eso yo creo que la gente, falta mucho todavía para que nos concienciemos, pero creo que ya mucha gente, tú por ejemplo, Esther, por hablar gente que conocemos de redes sociales, tenemos el grupo de huertos, que ves que la gente está ya muy concienciada y demás. Bueno. Yo creo que eso cada vez va más y espero que llegue un punto que la gente valore más lo que compra y de dónde sale. ¿Y de dónde sale? Me ha encantado el apunte que haces del pequeño agricultor, que al final no es lo mismo darle el dinero a un grupo de inversión grandísimo. No, y aparte que muchas veces esos grupos de inversión, esas cadenas comerciales, muchas veces tratan con agricultores y te compran agricultores. Pero el precio que ves tú en el supermercado no es el real que cobra el agricultor. Entonces muchas veces siempre pensamos cuando vamos a comprar algo, es que hinchamos los precios en el campo, y muchas veces no se hinchan los precios en el campo, se hincha en la propia comercializadora o se juega con esos precios en un momento determinado para colocar otro producto. En fin, hay mucha especulación y sí que creo que en ese sentido los agricultores siempre son los que menos ganan y los que más pierden. Los que salen perdiendo, porque yo no veo lógico que al final un agricultor que sabe lo que le ha costado poner ese invernadero de pimiento, sabe lo que le ha costado mantenerlo, como él mismo no puede decidir el precio. No, y muchas veces o por lo menos tener un precio mínimo que sepa la cosecha para que él se ajuste con el presupuesto que tiene para sacar ese cultivo, que al final muchas veces vemos plantaciones, vemos que se abandonan porque económicamente ya no son viables y la pérdida va a ser superior. Entonces yo creo que valorado en el mundo agro sí que sabemos lo que hay. La gente que se pone con un huerto por primera vez y ve que no es poner una planta de tomate y que me van a salir, porque hay gente yo veo mucha gente de canales de YouTube, por ejemplo, y lo hemos estado comentando anteriormente,
que dicen que, bueno, que con una maceta de pimiento vas a comer pimientos todo el año. No, no más lejos de la realidad. Comerás 3-4 pimientos si lo haces medio bien. Pero que es que muchas veces es ahí cuando te das cuenta del esfuerzo que hace el agricultor. No es tan cuando fácil, ya te pones tú que no es tan fácil. Yo creo que siempre ha sido un sector muy maltratado en el sentido de que es como el que no vale para estudiar, no vale para no sé qué, va para el campo, pero sí, tenemos un... Yo creo que hoy en día no se conoce toda la tecnificación que hay, todos los estudios, todo el tema de tú, lo estás viendo con el tema de gestión de plagas, lo estás viendo con tema de manejo, de tal, no es tan rudimentario, hay siempre hay un conocimiento, hay tal. Entonces al final yo creo que poco a poco la sociedad irá viendo al agricultor con otros ojos, que a día de hoy yo creo que no es que estén menospreciados, yo creo que cada vez la gente valora un poco más el esfuerzo, pero falta. Creo que una forma de valorar a ese agricultor al final es comprándole el producto, como tú dices, a esos canales cortos de comercialización. Y luego hay que saber muy bien de dónde compramos las cosas, porque es que aquí hay una normativa, una legislación. Yo hago agricultura biodinámica, pero bueno, he hecho agricultura convencional, he hecho otros tipos de agricultura hace años, y hay unas auditorías, hay unas inspecciones, hay unos parámetros de calidad de un producto, hay unos parámetros de tratamientos, y hay muchas veces que se exportan cosas de fuera, que no digo que no sea malo, porque hay que exportar también. Vivimos en un mundo global y es evidente que hay cosas que aquí no tenemos y que las queremos tener, pero sí que hay terceros países exportando que hacen unos medios de agricultura brutales. Que juegan con otras reglas al final. Juegan con otras reglas, y aparte que son reglas que también ahora está muy en boga lo del tema de enfermedades que aparecen y tal, porque es que estamos perdiendo un poco el norte de que consumimos cosas más artificiales, cuando yo creo que la agricultura no podrá volver al 100% al orgánico, pero sí que un poco debemos ir a una agricultura más respetable, sobre todo con la tierra y sobre todo con el medio ambiente, porque se puede jugar con él y depender. Sí, se puede de hecho mejorar el medio ambiente con la agricultura, que ahora mismo a nivel de cambio climático, de balance de carbono y tal, la agricultura no está haciendo el papel que podría hacer. Podría hacer mucho más papel de carbono. Podría hacer mucho más papel, evidentemente. Pero bueno, yo creo que sí yo creo que hay cada vez más conciencia en el tema medioambiental. ¿No? Muchas veces se van por líneas un poco extremistas y tal, y yo creo que como en todo en la vida hay que emplear mucho la lógica y saber lo que... Sí, el sentido común, que es el menos común. Que es el menos común de los sentidos, pero sí que es verdad que debemos ir buscando la lógica, buscando un sentido común, y yo creo que es compatible perfectamente. La agricultura no tiene por qué estar como hay sectores políticos que la están criminalizando en ciertos aspectos, cuando la agricultura puede ser muy positiva. Lo mismo que la ganadería, que estamos tocando la agricultura porque tal, la ganadería, ahora parece que toda la ganadería es macrogranjas, parece que toda la procedencia de la carne tal, parece que todos los animales están maltratados, y bueno, y eso no es así. Al final sí que es verdad que el mayor maltrato es que te lo comes al final, pero bueno, es que siempre el ser humano ha comido carne y tal, y tampoco es parte de la naturaleza, hay que darle la normalidad que tiene. Hombre, no te vas a comer para desayunar, vas a desayunar un filete, vas a contar, tienes que tener una dieta equilibrada, igual que una dieta de... Sí que es verdad que la ganadería que se está haciendo ahora, la ganadería intensiva, las macrogranjas, no son buenas al final, ni para el bienestar del animal, ni para el medio ambiente. No son buenas, pero te voy a decir, si es lo que estamos hablando, de cómo ve la sociedad del agricultor. Si al ganadero que está en el pueblo y tuviera sus 5... Yo me acuerdo cuando era niño, mis abuelos tuvieron vacas. Yo con 3 años recuerdo que mi abuela tenía 4 vacas. Pero es que mi abuela tenía 4 vacas, el vecino tenía 3 vacas, y todo en el pueblo tenía vacas para consumo de leche propio. Y para vender carne también. Pues Y eso yo lo he vivido, y claro, no había macrogranjas, pero porque ellos con eso tenían un extra a la economía familiar. En mi pueblo había gente, ahora mi pueblo es un pueblo dormitorio de una ciudad como Ponferrada, que está cerca, y eso es también porque... Pero no hay gente que se dedique a la ganadería. A la ganadería ya nadie, pero claro, ¿por qué? Porque al final también el esfuerzo que hace el ganadero no se ha visto recompensado por la sociedad. Entonces claro, al final todos queremos que los pueblos estén habitados, que no sé qué tanto, claro, luego cuando vamos a comprar un kilo de carne, compramos el de la macrogranja porque me sale 4 veces más barata. Entonces no tenemos que ser hipócritas, tenemos que ser conscientes de lo que hacemos. Yo cuando quiero comer carne, me voy a comer un chuletón de una tena de una rubia gallega, que sé que tiene su certificado, su sello de crianza, que ha estado al aire libre, que ha tenido una vida plena, hasta que se ha muerto, porque, ¿verdad?
es una pena y ojalá no se tuviera que morir animales y no tal, pero bueno, al final es que yo creo que siempre es combatir contra eso es muy complicado, siempre va a haber, no porque tú no comas carne va a dejar la gente de comerlo, es más, Eso yo creo que están subiendo los consumos de carne. Ahora está todo el tema de la dieta cetogénica que prioriza la carne respecto a otros alimentos. Claro, no sé si pero claro, no estoy al loro, pero bueno, me lo creo perfectamente. Pero claro, yo lo que quiero decir que yo no veo mal el consumo de carne, pero claro, lo que veo mal es que estamos haciendo un consumo de carne de pollo. Coño, yo me acuerdo del pollo de mi abuela, era la carne de la roja. Yo no he visto un pollo con carne roja desde que, bueno, cuando voy a mi casa y mi madre cría pollos, pues sí que lo comes, pero sinceramente son pollos que crían en 2 meses y tal, pues tenemos que saber lo que comemos. Y yo creo que hay mucha desinformación en ese sentido. Y creo que hay que tener claro que al final nuestra compra, nuestro papel como consumidor, es un voto hacia esa ganadería respetuosa con el medio ambiente. Es el que puedan subsistir, y además la ganadería es necesaria. La ganadería, por ejemplo, sin ganadería no habría agricultura. Los restos de estiércol y tal se utilizan, son insumos agrícolas. Entonces al final, claro, si tú nos cargamos y nos vamos a insumos de granjas, macrogranjas, que posiblemente esos excrementos tengan antibióticos, tengan mierda, tengan no sé qué, pues al final a lo que quiero decir que tenemos de fomentar más la figura de lo que es el agricultor, como sí, pero también el ganadero que estaba en su pueblo, que cuida los montes, el pastor que cuida los montes, correcto, que evita los incendios. Pues yo creo que eso estamos perdiendo un poco el norte. Y yo creo que se quiere hacer algo, pero al final no sé por qué somos tan de extremos, criminalizamos, metemos a todo en el mismo saco. No sé, en fin, creo que ahí hay tema para rato. Y nos vamos a meter, comentemos lo que comentamos, nos vamos a tener un charco. Habrá gente que te pondrán en los comentarios, pues me parece muy mal lo que has dicho y tal. Bueno, yo creo que ni mal ni bien, yo creo que y es respetable todo. Es respetable, ser coherente y coño, que de todo se puede vivir si se hace bien y respetando el medio ambiente. Y también la ganadería forma parte de los ecosistemas, siempre forma parte de los ecosistemas de los montes, siempre han ayudado a limpiar. Ahora hay incendios todos los veranos y al final, claro, luego hay calentamiento global. Ya no sabes, el calentamiento global es porque hay menos masa de bosque. Es que los animales, tú sabes que capturan carbono en el suelo con sus excrementos. Sí, pero bueno, yo he oído también que, claro, que los pedos de la vaca, el CO2 que produce, pero hay cosas que dices, bueno, pero eso, ¿sabes qué pasa? Que es en una macrogranja en la que los pedos de la vaca, los purines de la vaca, los estiércoles de la vaca son un desecho. En un ambiente natural no son un desecho. No son un desecho. Y el balance pues de eso carbono... Eso, claro, eso al final son las cosas que la gente no entiende. Hay mucha desinformación por desconocimiento y poco interés en conocer. Y la noticia de una vaca súper contaminante... Claro, siempre va a vender más una noticia con un titular que luego al final me hace mucha gracia, porque antes parece que soy aquí el abuelo cebolleta, pero sí que es verdad que yo creo que de unos años para acá ya se pueden llamar fake news. Al final tú ves un titular en prensa o en cualquier diario digital, te vas a leer lo que te dice, o en cualquier vídeo en YouTube, lo hace mucha gente. Y luego cuando ves el contenido real de lo que tal, dices, no, se han quedado con una frase que no están diciendo... Es lo que capta la atención, ¿no? Hoy en día en prensa... Y yo creo que, claro, que captar la atención, si tú luego, una vez captas esa atención, desarrollas lo que han querido captar, pues puede que veas que no sea una fake news. Pero claro, si tú te quedas con el titular, al final la fake news la estás produciendo tú, con el boca a boca y diciendo tal, o con mucha ignorancia, no queriendo informarnos, en fin. Qué bueno, qué bueno. Tema escabroso. Sí, pero has dicho una cosa que sí que me gustaría entrar, y es que antes la ganadería y la agricultura estaban unidas. Y el mundo rural no se vivientaba en los pueblos. Hoy en día los pueblos están muriéndose, y parte de que un pueblo se muera es que esa integración que había dentro de los núcleos de los pueblos, que era la ganadería y la agricultura, se está perdiendo. Mucha por minifundio también en agricultura, porque hay mucha gente que, claro, para sobrevivir un día en agricultura con la competencia que hay de precios, antes con una hectárea perfectamente vivía sobradamente todo el año. Ahora mismo una hectárea de cultivo, yo por lo menos en mi pueblo, que es manzana y pera, pues a 30 céntimos el kilo, que te lo pueden pagar, 40 céntimos el kilo, al final estamos hablando de 12.000 euros al año, 13.000 euros al año, que entre las actividades que hagas de poda,
de recolección y tal, pues se te Un puede poquito quedar, de mano de obra, se te de pueden quedar abonos. unos 6.000 y con 6.000 euros no vive una persona humana. Hombre, con 500 euros al mes No ni vive. en ningún Pero claro, pueblo. al final es todo un círculo, se abandona la agricultura, se abandona la ganadería, nos vamos a poner ladrillo y el día de mañana pues comeremos ladrillos. No podemos comer ladrillos, Pues Jairo. algo inventarán seguramente, Sí, seguramente, pero es el mensaje que claro, que hay que... Ahí es donde lo que has dicho tú, comprándole al ganadero, comprándole al productor, al agricultor, ¿qué tal? Ayudamos mucho, más de lo que nos creemos. Y falta, yo creo que esa información, que Falta esa tú lo información. haces, yo lo intento hacer también, el divulgar sobre estos temas, por eso estamos aquí. Cada vez hay más gente que divulga sobre esos temas, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, vamos a seguir, si te parece, con el sistema agroalimentario. Vale. La verdad que hay algunas taritas ahí, algunos problemas. ¿Qué Sí. opinas, por ejemplo, del tema estético que hay tanto en agricultura? Tú como productor Bueno, lo verás, que al final por un tema de tamaño te has pasado un poquito de calibre, por un sí, tema de plagas... por una plaga, por una picadura, por ejemplo, de... Bueno, hay insectos que es verdad que pueden producir un daño, una pudrición y tal, pero sí que es otros verdad no, que es otros no, estético. otros no. Yo, por ejemplo, en la naranja siempre me ha hecho mucha gracia el piojo, que al final rojo. el piojo rojo lo que te hace, como todo diaspírido, lo que te hace es un escudo, pero en la naranja lo único que te afecta pues es a lo que es la piel. Tú pelas esa Nada, naranja y te la y comes. está Tú no te exactamente comes igual. la piel, te la podrías comer también, pero no es lo normal comerse la piel de la naranja. Entonces, claro, al final dices, ¿qué estamos hablando? Vale, yo no te digo que tenga el mismo precio que una que esté limpia y tal, porque al final compramos por los ojos y demás, aunque luego no tenga sabor ninguno, que eso es otro debate. Pero claro, hay ciertas cosas que si no tiene el precio, pues que nos ajuste. Yo no puedo una naranja que tenga piojo directamente que me la echen a zumo y me paguen 3 céntimos, 3 o céntimos, 4 no, céntimos, como pagaban. Yo me he dedicado a cítricos y eso lo he vivido. Y al final dices, bueno, es que estamos locos. Y luego, por una cosa que no afecta a las capacidades organolépticas del producto, tener que gastar en unos productos químicos un dineral, contaminar el medio ambiente, matar biodiversidad. biodiversidad. Al final dices, es que nos estamos volviendo locos, pero claro, falta desinformación. La gente al final piensa que un piojo en una naranja, esa naranja va a saber mal, no va a tener sabor. No, mira, tiene el mismo sabor. Ahí volvemos al tema de la Tiene el mismo educación. sabor. Un piojo también en una manzana, pues tampoco he visto diferencia de sabor. La melaza en la pera, debido, por ejemplo, a la sila, al final tú te pelas la pera y la pera sabe igual. Entonces, claro, son o una melaza en un pimiento o en un tomate, yo qué sé, cualquier melaza. Muchas cosas. Al final, pues sí, comercialmente, visualmente, pues no vale, pero tampoco una depreciación de un producto que no te estoy diciendo que te lo pagues como un primera, pero que tenga un precio intermedio que pueda ser defendible y que ayude al agricultor a defenderse. Además, yo veo que todos estos... El ser tan exquisito con todos estos temas de estética, de tamaño y tal, conllevan muchas veces a un gran desperdicio alimentario. Un desperdicio alimentario brutal. Y luego aparte, claro, bueno, si tienes la suerte de tener, yo como tengo algunas cabrillas y tal, que puedes echar un desperdicio o hacer un compost de esos desperdicios, pues bueno, todavía tienes un retorno que no es tanto retorno. Que no se pierde. Que no se pierde, pero sí que es verdad que bueno, eso es brutal la cantidad de plantas que hay por ahí, de productos que no se venden, o ya no cuestión de defectos tampoco, cuestión de precios, de que, sí, de que ha llegado un momento de que dice, pues no, el calabacín me vale a 10 céntimos, tengo una nave de calabacín a 10 céntimos, me vale más cogerlo que lo que me van a pagar. Entonces al final tú eso se queda en la planta, luego bueno. Claro, el tema de que han tirado invernaderos enteros porque no les interesaba. Porque no les interesaba recogerlo. Entonces, claro, eso también es otro tema escabroso, un debate que yo no sé si eso a nivel político. Yo estoy seguro que se podría hacer algo que no se está haciendo, pero bueno, también hay unos mencionado del precio mínimos. ¿Crees que a nivel político se podría poner esa regla, digamos, de unos mínimos en tomate, en naranja y en los distintos cultivos? Hombre, yo creo que sí se podría hacer algo al respecto. Por lo menos con eso evitarías mucha especulación. Y a lo mejor en vez de darle al agricultor tantas ayudas y subvencionar tanto el trabajo... Bueno, escucha, o incluso le voy a ir más lejos, y hay veces que se hace, hay subvenciones por ceder productos al banco de alimentos y tal, pues no sé, igual fomentar eso, pero que no se tenga que tirar un producto que está bueno, que vale para consumir perfectamente, tener que tirarlo. Es que eso me parece absurdo, pero bueno, sé que vamos por tema de cupos y tal, la gente, pues tengo tanta, o vamos por demanda también. No sé, yo creo que se podría hacer muchas cosas. Hacer muchas cosas. Porque yo al final, de lo que hablamos, si
tú regulando ciertos parámetros de precio, posiblemente esa berenjena y tal. De hecho, es que a mí hay una cosa que me indigna. Yo me ha pasado de los cítricos, con el limón me pasaba mucho. Había la cítrica famosa, el limón que no valía lo separaban. Y luego, claro, y luego ibas al mercado, o al Mercadona, o al Carrefour, o cualquier, por mencionar cualquier tienda, me da igual, no quiero centrarme ni en Mercadona porque tampoco tengo nada contra ellos ni nada. Pero claro, te ibas a comprar y veías esos mismos que a mí nos habían llevado como cítrica a 3 céntimos. Los mismos allí vendiendo. Los mismos, limón con bigote, tú eso lo ves en cualquier supermercado. Verdad, Tú que conoces tema cítrico bastante bien, pues ves limón con bigote, limón con serpetas, limón pues deformado, rodrejos vendidos como si fueran primera. Y eso, y el rodrejo al agricultor se lo pagan a nada, a 3 céntimos. Y eso yo lo he visto en supermercados. Y dices, coño, ¿qué está pasando aquí? La propia cadena, el propio comercializador que compra, la propia almacén que te compra los limones al tanto, lo que sea, te juega con eso. No sé, hay mucho análisis. Un tema interesante con esto, que te quería surgir a ver tú qué opinas. El tema este de las subvenciones, al final veo que agricultores ponen una plantación porque le van a dar una subvención. O hacen una actividad económica incluso que a veces no se sustenta por sí sola, sino que viven gracias a que el 50% es subvencionado. Entonces, creo que a lo mejor podríamos tirar a hacer unas políticas de precios mínimos o otro tipo de políticas para que realmente el agricultor haga una actividad económica que le sea rentable. Que le sea rentable y que no tenga que estar pidiendo una limosna. Claro, porque son limón. Bueno, las subvenciones, yo las subvenciones, a ver, es un tema también complicado. Escabroso. Pero claro, depende también lo que subvencionen. Yo, por ejemplo, sí que hay ciertas cosas que entran dentro de fondos operativos o dentro de la PAC que sí pueden ser útiles. Por ejemplo, el tema de ir reduciendo el tema de plásticos y, yo que sé, fomentar otro tipo de sustratos que son más caros, que igual salen no al doble que los plásticos, pero gracias a la subvención el agricultor puede ir cambiando pues ciertos temas de manejo y tal. Entonces, claro, hay cosas de tal que muchas dices, bueno, pues sí, pero también te digo, al final el tema de subvenciones, si toda la gente fuera lo mismo, esto sería la oferta y la demanda. Si tú quieres cambiar algo a base de subvenciones, si lo consigues, luego el precio también será más barato porque habrá más demanda. Entonces ahí, las subvenciones, la verdad es complicado. Para algunas cosas estarán bien y para otras, evidentemente, pues lo que dices tú, depende también el que pida esa subvención y cómo la vaya a gestionar. Si realmente la va a gestionar, tal, pues yo he visto cosas también de gente con subvencionada que luego no ha hecho lo que ha subvencionado, ha presentado su no sé qué, y eso vamos, lo he visto sobre todo en pequeñas explotaciones, más que en empresas y tal, porque en empresas siempre vas a tener un control más severo que un agricultor pequeño. Y veo como que muchas subvenciones de estas se las dan al gran agricultor, que al final la necesita menos que el pequeño agricultor. También. Pero el tema subvencionativo es un tema escabroso. Lo dejamos. Tiene que ser un tema también que esté muy controlado y que la verdad que la subvención que se aplique o que se conceda sea útil. Es decir, tenga un retorno. Porque al final a mí me van a dar una subvención pues para construir un invernadero, pues coño, es una subvención que la voy a cobrar un año, pero la voy a tener varios tiempos. Por ponerte un ejemplo, que no sé si será el caso o no. Pero yo qué sé, o una subvención, que ahora creo que eso sí está dentro de la subvención, pues para aprovechar la recogida de agua de lluvias. Pues eso es una inversión, es una subvención que la veo útil porque al final es una inversión con un retorno al agricultor. Correcto. Que a largo plazo le va a servir. Y que son unas políticas que tienden hacia un cambio de agricultura. Una transición ecológica. Cubrir una balsa para evitar la evaporación del agua y tal. Pero al final, la subvención es un tema tal. Ahora, subvenciones que pueden dar, pues yo qué sé, pues mira, subvención por comprar fauna auxiliar. Fíjate, no me voy a meter. Te pagan la mitad. Te pagan la mitad. ¿Quién sabe lo que echas y lo que no echas? Sí, pero luego el de la casa comercial es tu amigo. Entiendes que hay cosas que yo haría más. El tema subvención quiere ir un poco más lejos en el sentido de que sean cosas que puedan dar un retorno y que puedan estar bien controladas. Bueno. Y que a futuro te sirvan. Es decir, una subvención a corto plazo yo creo que es absurdo. Para mí es absurdo, pero bueno, que me criticará gente. Nos estamos metiendo en charcos, pero... Sí, un poquito. Pero yo creo que una subvención a corto plazo, para un agricultor, si tú estás fomentando la agricultura como un medio de vida, no es una subvención a corto plazo, es una subvención a largo plazo que pueda tener un retorno durante años para el agricultor. No sé si me explico. Entonces eso es un tema político que yo estoy en contra de las subvenciones cortoplacistas y sí estaría más a favor de unas políticas de subvenciones o unas políticas de ayuda. Igual no hace falta que te subvencionen, es lo mismo que siempre digo yo, coño.
hay pocos niños aquí en España. Pues yo no te estoy diciendo que cuando nazca un niño me des 2.000 euros, pero coño, bájame el IVA de los pañales y manténlo. Entonces son políticas que depende de nuestros políticos que tenemos, que quieran o no quieran hacerlas, pero luego, como ya sabemos, que hoy en día hay lobbies, hay historias, al final es un tema muy complicado, un tema muy complicado. Pues un tema que dejamos y pasamos porque tú ahora mismo estás haciendo agricultura biodinámica, has hecho agricultura convencional, he hecho ecológica también. Y yo creo que esas son más comunes, la gente las conoce, pero mucha gente creo que no sabe lo que es la agricultura biodinámica. ¿Cómo la definirías para el que no la conoce? Bueno, yo la agricultura biodinámica sí que es verdad que mucha gente por desconocimiento no sabe lo que es, hay una tendencia a pensar que es algo esotérico, que no tiene rigor científico, que no tiene tal. Bueno, una agricultura biodinámica es simplemente una agricultura orgánica. Una agricultura orgánica que en parte en el momento en el que nace era cuando empezaba a haber ya el boom de los primeros insecticidas químicos y tal, y una persona se dio cuenta que lo que llevaba químico no sabía igual que lo que no llevaba químico. Entonces, bueno, hoy tú lo has probado, un pimiento y te has dado cuenta que el sabor que tiene ese pimiento no es lo mismo que un pimiento que está en a tope de nitrógeno. Entonces, bueno, al final tiene cosas, la agricultura biodinámica tiene una visión holística, es decir, tiene una visión del todo. De procesos de la naturaleza. De procesos de la naturaleza. Tiene una política social que hoy en día muchas empresas deberían aplicársela. Busca el bienestar del trabajador, busca la integración entre la granja, que el concepto granja, que quiere aunar ganadería con agricultura, busca el no aplicar bruto tal, busca mucho el aprovecharte del entorno, el tema del control biológico, cerrar ciclo, que sea una economía, realmente hoy en día se habla mucho de la economía circular. Pues el sistema biodinámico realmente es un sistema agrario circular, porque al final tú tienes integrado todo en ello, y la visión holística sí que es verdad que a mí de mis cosas favoritas de la biodinámica, que es que a la hora que tengas que enfrentarte a un problema, valores ese problema no como problema en tal, sino las distintas fuentes de ese problema, es decir, ver más allá, no quedarte con tengo pulgón, vale, quédate con ¿por qué tengo este pulgón? ¿Qué pulgón es? Bueno. ¿Cómo puedo combatirlo? Es decir, ¿cómo podría fomentar que este pulgón, aunque estuviera aquí, no me hiciera daño al cultivo? Al final se preguntan muchas cosas, ¿vale? Que si tiene luego, pues claro, tiene partes que yo lo hacía mi abuela. Mi abuela siempre sembraba dependiendo de cómo estuviera la luna. Pues sí, al final, pues sí que ve un poco, quiere integrar un poco la conexión del hombre con la naturaleza. Y es verdad, estamos desconexionados con la naturaleza a día de hoy. Totalmente, y más en las ciudades, No, pensamos que la leche viene del tetrabrí, pensamos que, no sé, o lo que hablaba yo, por ejemplo, lo que hago en YouTube o lo que hago en Instagram es, os pongo bichos, os hablo de ellos, no os cuento rollos, porque podía contar rollos perfectamente y hacerme aquí y tal, no soy ningún experto, soy un aficionado. Pero coño, sí que intento... experto sí bueno, intento hablar siempre de si es bueno, si es malo, qué hace aquí, por qué está aquí, cómo lo fomento, cómo no lo fomento, tiene rival, si me va a ser un problema. Pero claro, siempre una actuación desde el conocimiento o el interés por conocer cierta cosa y que la gente lo vea. Porque es que hoy en día veo un pulgón y ya saco la pistola y empiezo a pegar tiros, y al final igual estoy haciendo eso, estoy generando otro problema. Muchas veces la visión holística es eso, el solucionar un problema puede haber otros problemas. Entonces tienes que tener una visión global de todo lo que hay a tu alrededor y observar. Eso, la agricultura biodinámica es una agricultura de observación. No puedes actuar sin observar. Correcto. Y luego tienes que saber que cuando tú actúas, ¿qué puede pasar después? Entonces, claro, sí que, y ver lo que va a pasar después, lo vas a ver con observación, no porque hagas una cosa tal. Entonces tú al final es un tipo de agricultura que para mí es una agricultura muy orgánica, es una agricultura que aprovecha los recursos que tienes en tu entorno y respetable, que luego la gente se queda con el tema de los cuernos de la vaca. Sí, pero bueno, al final el cuerno de la vaca es enterrar estiércol de vaca, a los 6 meses sacarlo y sacar un estiércol que ya no es un estiércol fresco, es un estiércol compostado, un estiércol que tú puedes aplicar al suelo en forma del preparado, pues igual que harías un ácido úmico comercial que te cobrarían una historia y tal. Y luego al final yo creo un poco en las energías, no al punto de que pensé tal, pero es verdad que yo cuando afrontas un trabajo, si lo afrontas de manera positiva,
El trabajo se hace de otra manera. Entonces, claro, yo creo que el tema de las energías sí que van mucho con las personas, el afrontar las cosas con positividad y tal. Y la agricultura biodinámica sí que tiene esa parte espiritual que otras agriculturas no tiene. El integrarte con tu entorno, el tal. Yo venir a trabajar, para mí, hay gente que ir a trabajar es un sacrificio. Yo, el entorno en el que estoy, el trabajo que tengo actualmente... También es excepcional, estás en medio de la sierra... Sí, pero Tony, al final es por este tipo de agricultura. Si no, en otro tipo de agricultura no tendría cabida. Esta conexión que tengo hoy en día con la naturaleza y que cada vez va más. O que tengo con los bichos. Yo veo un bicho y lo tengo que identificar, tengo que saber cómo se llama, tengo que verlo tal. Eso todo me lo ha dado esta manera de trabajar. Me lo ha dado la agricultura biodinámica. Entonces, claro, al final, ¿qué te voy a contar de ella? Es una conexión con la naturaleza. Qué bueno. De hecho, tú ya lo has comentado, haces una gran labor de divulgación sobre biología. Para mí ya es biología porque son insectos. De entomología. 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 Seguirlo en su canal, Entomopatía con Jairo. Y a mí me encanta cómo muestras el cómo potenciar estos bichos de forma natural, lo que se llama el control biológico por conservación. ¿Por qué crees que este control biológico por conservación no se extiende más? Es una maravilla, tú lo estás demostrando día a día que favoreciendo la naturaleza... yo es que creo que son cosas también que, hay que verlo, ¿vale? Eso es lo primero. Esto es un poco también como cuando le metió Santo Tomás ahí los dedos en las costillas de Jesucristo, que hasta que lo metió vio que no dio otro, bueno, pues... No se lo creía, ¿no? No se lo creía, ¿no? Entonces un poquitillo es... Ver con tus propios ojos. Ver con tus ojos lo que hay. Y claro, al final, tú el fomentar la biodiversidad te va a dar mucho. Es decir, tú la biodiversidad puedes fomentarla de muchísimas maneras. No solo es soltar bichos, que es lo más fácil que podrías hacer en un sistema como un invernadero, sino es fomentar dónde quedar. No es poner un hotel de insectos y dejarlo ahí, ya me siento realizado con el mundo porque he puesto un hotel de insectos. No, es... pues fomentar, dónde lo coloco. Yo, por ejemplo, soy muy amante de los setos y hay setos que yo he plantado, pero luego también, tú lo has visto, hay adventicias que salen que he visto que el efecto que me hacen para favorecer la biodiversidad por diferentes motivos es acojonante, es brutal. Entonces al final dices, coño, vamos a hacer bioconservación vamos a ver las herramientas. Es un poco, pues eso, el ver lo que tengo y qué utilidad le tengo. Yo, por ejemplo, ahora estoy encantado con la olivarda, estoy flipando. Es que... Para mucha gente es una mala hierba. Para mucha gente es una mala hierba, pero claro, porque no se paran a ver lo que tiene la olivarda. Yo, por ejemplo, la delfa sí que la he puesto de manera artificial, sobre todo la delfa. Claro, es que al final luego la delfa es una que pone porque tiene un pulmón específico. La Fisneria alberga muchos depredadores, muchos parasitoides. Vale. ¿No quieres la delfa? ¿Me han salido retamas? Pues coño, no las arranques, no las quites. La retama tiene un pulgón específico, el Aphycitisorum, que te va a ayudar. Yo he visto muchos parasitoides en él, he visto depredadores. Pues al final es todo eso, es un poco el tema de la conservación de setos, el de biodiversidad. Es aprovechar lo que tienes en tu entorno, verlo y fomentarlo, y no arrancar una hierba, que es que pensamos que toda hierba que nos sale en el huerto es mala. Hay maneras de competir con la hierba. Oye, ¿no quieres que te salgan los cultivos? Pues emplea un mulching, fomenta esa biodiversidad del suelo, que pueden ser con insectos descomponedores, con lombrices, que puede dar, pues haz un mulching. Pero coño, los perímetros no me los dejes pelados, ponme pues tu setico, ponme tus plantitas de flores, no me pongas cosas exóticas, que también tal. Claro. Cuando tenemos cosas aquí autóctonas que han estado toda la vida y tal, tú ya has visto la malva, que en Murcia es la hierba mala, y que has visto la malva, has visto persímilis, has visto pues cosas que dices, que coño, te van a ayudar en tu cultivo. Que me van a ayudar, no tengo araña. Solo tengo araña en la malva y pues encima tengo el auxiliar. Pues bueno, pues es una planta de reservorio. Pasa de ser una hierba adventicia, no mala hierba, una hierba adventicia, pasa a ser una planta bunker. Pues yo creo que fomentando toda esa biodiversidad, cuanta más vegetación tengamos, mejor. ¿Y tú crees que con esto se pueden llegar a ahorrar tratamientos y, digamos, ahorrar dinero? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, se ahorran tratamientos y, claro, tienes que tener un mantenimiento de ellos, tampoco es dejarlos y tal. Vale la pena, vale la pena, pero evidentemente en el momento que tú tengas un reservorio más hay pulgones específicos que no te afectan a los cultivos y que sirven de fuente de alimentación para depredadores y para parasitoides. Entonces al final
en ese punto es un ahorro, te vas a gastar mucho. Yo, por ejemplo, hay insectos aquí que en la manera que tenemos de producir no suelto. Yo hace años que no suelto un Aphidius cervi, que es el parasitoide de pulgón más grande de Macrosifum y tal en pimiento. Yo hace años que no suelto. Yo a filoletes no he soltado nada, porque a filoletes en la cerraja suelo tener los hinojos. Al final, claro, tengo que tener esos hinojos con ese pulgón. Cuando no tengo pulgón en hinojo y tengo otro hinojo pulgón, pues igual cortar ese pulgón y llevarlo al hinojo que no tengo, un manejo, ¿no? hacer un pequeño manejo, hay que hacer una conservación, claro. Un gasto vas a tener, pero el gasto va a ser mínimo a que tengas que comprarte, poner tu cebada y comprarte tus bunkers cuando tienes bunkers de manera autóctona. Qué bueno. ¿Y crees que tiene algún beneficio más el trabajar con la naturaleza y no contra la naturaleza? Buah, tiene muchísimos beneficios de cuidar el suelo, por ejemplo. El gran olvidado. El gran olvidado. Yo esto de sacar una mata de un invernadero, coño, pícalas, devuelve a la tierra un poco lo que ella te ha dado. Lo que te ha quitado. Qué bueno. Entonces, hay muchos manejos. Unas podas, quemar podas. No, pica esas podas. Aquí está prohibido, pero por allí, por mi zona, se sigue haciendo. Se sigue haciendo, bueno, también depende de los cultivos. Yo sé que hay frutales, hay plagas que afectan a la madera, que a veces las quemas un poco para limpiar de esas plagas. Pero no es la mayoría. Pero no es la mayoría, no es la mayoría. No. Vamos a ir terminando unas preguntas más personales. Sí. ¿Cuál crees que es la plaga que más rabia le tienes? La que más problemas te ha causado. A ver, yo es que las plagas a veces las veo más como oportunidades que como problemas. Ojo. Pero sí que es verdad que este año en concreto ha sido loco de plagas. Un verano muy alargado, por así decirlo. Yo creo que no llega el invierno. Yo estoy en manga corta, estamos en noviembre, finales de noviembre. Y, a ver, yo este año lo he pasado muy mal con el pulgón. El pulgón, en general, en esta zona hay problemas. Con el Aphids gossypii, pero porque al final las plagas siempre van... Las plagas, los insectos en general tienen una capacidad evolutiva mucho más grande. Es el animal que más... Ciclos más cortos. Entonces la capacidad evolutiva que tienen es brutal. En este caso, un pulgón como el Aphids gossypii, que es un pulgón muy típico en las cucurbitáceas, se controlaba muy bien con el Aphidius colemani, parasitándolo. Si tú tienes una buena instalación de pulgón en los bunkers de cebada, soltabas tus colemani y a los dos semanas ya casi lo parasitaba. Una vez que ya se parasitaba, él se gestionaba. Pero claro, ahora ¿qué pasa? Que ese pulgón ha evolucionado, es más pequeño, está dando muchos problemas de virosis y está siendo un problema. Yo lo he sufrido y he tenido que arrancar una plantación por calabacín, pero igual que yo, lo ha sufrido toda la zona del poniente, donde hay... Y aún pienso que lo hubieras sufrido más si no hicieras este tipo de gestión de la que estamos hablando. Por supuesto que lo hubiera sufrido más, porque al final... Pero sí que es verdad que, claro, son plagas que tienes una manera de gestionarlas y de la noche a la mañana cambian su comportamiento. Y aquí, plagas, yo la Nezalavidula he tenido problemas también aquí bastantes, una plaga muy, muy en aumento en la zona esta de Verge y de Dalías. Y yo aquí sí que este año he visto por primera vez el parasitoide, la Tricopoda penipes, pero porque tiene unos niveles poblacionales... de los pocos sitios que se ha registrado a documentar ese parasitoide. Pero es que... era porque tienen una población de plaga tal, al final los equilibrios tardan en llegar. Claro. Entonces, claro, el tema de plagas y demás, sí que muchas veces la tendencia al equilibrio es un camino, a veces no es un camino corto. Es a medio, largo plazo. Y lo que está claro que haciendo una agricultura más de conservación, una agricultura donde dé margen a tal, al final yo siempre digo que muchas veces los auxiliares son más débiles que las plagas. Por eso ellas son plagas, ¿no? Entonces, claro, una agricultura de conservación sí que ayuda a que el equilibrio llegue de una manera más normal. Qué bueno. Pues me has dicho cuál es el bicho que más rabia te da. ¿Y cuál es el que te tiene enamorado? ¿Qué auxiliar dices tú? Madre mía, siempre está ahí dando la cara. Yo mi auxiliar favorito ahora mismo sería la Crisopa parda. Ah, la parda. Porque la tengo he tenido suerte de que han hecho ensayos aquí con ella y tal, pero yo la tengo también de manera autóctona y se ve bastante. Ahora en esta época baja las poblaciones y tal, es un bicho muy escurridizo, pero claro, es un neurote de una crisopa que en estado adulto y en estado larvario come pulgón. Y yo le he visto, en focos de pulgón, ver la larva y al siguiente día ir y ver el foco limpio. Eso lo he visto con pocos auxiliares. Muy voraz. Es un auxiliar muy voraz y muy interesante, muy bonito de ver. Qué bueno. Y que yo espero que haya venido aquí para quedarse, que se sale.
sobre todo se va a quedar si hacemos este tipo de gestión. Eso Si es fundamental. seguimos... Tienes que dejar tus setos. Cuando tú levantas un verano tienes que tener las bandas por lo menos bien cuidadas. Tienes que ir renovando esos setos también. Tienes que ir poniendo alguna planta. Lo que se va, porque claro, las plantas se mueren. Son seres vivos. Pues cuando ir reponiendo un poco eso. Qué bueno. Controlar un poco también si tienes alguna invasora. A mí me pasa que tengo mucho Salis Pescaprae, o tengo mucho Maestralgo, que al final son muy invasivas. Pues ir un poco regulando esas, gestionándolas. Pero bueno, que es una gestión fácil, básica y que te va a ayudar, te va a dar muchos beneficios. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, Jairo, muchas gracias por las palabras. Cuando quieras estás aquí, esta es tu casa. Sí, me lo he pasado súper bien y he aprendido muchísimo. Espero que los que vean la entrevista aprendan tanto. Espero. Y ya para terminar, una pregunta. Si tú quieres hacerme a mí alguna pregunta, alguna curiosidad que tengas, lo que Hombre, quieras. yo añoro mucho mi época murciana y tal. Y yo me iría por ahí a ver, te voy a hacer una pregunta un poco más técnica y tal. Tú que ahora estás metiéndote con el tema de asesoría, el tema de seguimiento y tal. ¿Tú cómo crees que podrías mejorar un cultivo al aire libre, como serían los cítricos, integrarlo bien en la agricultura ecológica? Que todos sabemos que se hace mucho cítrico en ecológico, pero vemos carencias. Claro, al final muchas veces es un cítrico en ecológico en el que están pegando 10 pases, bueno 10, algunos 5, pero 5 pases de aceite al año, es una locura. 5 pases de aceite, o el bacillus, imagino, para el Prime, y le meten bacillus para... Claro, pues mira, yo haría muchas cosas. Lo primero que haría, por ejemplo, sería integrar todo esto que estamos hablando del control biológico por conservación. Es muy escaso en aquella zona. Y el tema de setos, el tema de hierbas con floración podría ayudar mucho. El tema de refugios para fauna auxiliar, eso es lo primero que haría. Pero es que haría más cosas. El tema de la gestión del suelo. Allí se labra mucho, Jairo. Faltan cubiertas vegetales. Faltan muchas cubiertas. Faltan cubiertas vegetales. No demonizar las malas hierbas. Obviamente hay que gestionarlas. Obviamente te pueden competir con un cultivo. Pero así que hacerlo mejor de lo que se está haciendo ahora. Y por último, un tema que ya no es tan común, porque estas dos cosas no, creo que son muy típicas. El tema de la biodiversidad a la hora del cultivo. Creo que se hacen monocultivos siempre y que se podrían integrar varias especies. Tú lo sabes y tú has estado en fincas en las que hay varias especies, pero no es este trozo de mandarina, este trozo de naranja, este trozo de pomelo. Pues yo creo que podrían hacerse, luego hay que ver si es viable el tema de manejo, una tira de pomelo, una tira de mandarina, una tira de naranja. Eso yo siempre lo veo interesante. Yo lo veo más, bueno, creo que lo hemos comentado también antes, lo veo más, el tema de mandarina más complicado por el tema de las semillas que quiere el mercado. Variedades que están irradiadas y tal y demás para que no tengan semilla. Entonces eso al final pues es un problema. La polinización ahí La polinización de los cítricos es un tema también complicado porque por ejemplo en el limón no está mal vista, pero en la naranja o en la mandarina queremos comer, que luego voy otra vez a nuestro consumidor, el consumidor que compra, volvemos otra vez ahí. Yo sospecha de muchas veces queremos cuidar a las abejas, pero luego vemos una mandarina con pepitas y no la compramos. Pues esa mandarina viene porque está polinizada por una abeja. Y no es por nada, pero se sabe que los cítricos han hecho aberraciones. Y bueno, yo me acuerdo en su día, bueno, venía un apicultor, yo que tenía problemas, tenía que hablar, llegar a un acuerdo con él para que me sacara las colmenas, negociaba con él, oye, llévate las 25 hectáreas de limón, o llévate la fruta del hueso que gestiono, que ahí sí que me hace falta la abeja, pero no me la metas en la mandarina que me llenas de pepita y tal, tienes que gestionar eso y tal. Entonces, claro, al final estamos hablando de todos queremos salvar a las abejas, son fundamentales y tal, pero luego vamos a comprar una... Es un debate con una mandarina. Es buena, buen tema. Como, por eso muchas veces somos muy, ¿cómo te digo yo? Muy demagogos a la hora de hacer tal. Queremos dar ejemplo y no sabemos cómo... Hay mucha, pero es mucho por desconocimiento, ¿eh? No quiero tampoco decir aquí ahora que la gente no compre mandarinas sin semilla, porque puede comprarlas sin semilla. Pero que sí que es verdad que mucha gente desconoce eso y son cosas que igual... ¿Sabes? Son incongruencias que tenemos, que todos las tenemos, porque todos tenemos incongruencias de ese tipo, pero vamos, eso no sé hasta qué punto, lo que dices de tal, pero coño, antes había muchos balates, ahora muchas plantaciones se quitan los balates, lo que son las bancadas de terrazas, que es un sistema muy típico en la huerta mediterránea, porque al final es un sistema que cuando venía lluvias retenía, entonces un sistema de riego del que hacían nuestros abuelos. Eso es otra cosa que también haría, paisajes de retención hídrica. Pues eso en muchas se ha perdido porque queremos tener las plantaciones todas homogéneas. Yo tenía bancales y alguna plantación nueva que hice, quité esos bancales. Pero claro, porque no, es que es más cómodo para el tractor. Sí. Pero para una gestión ecológica no es tan cómoda y te va a dar
no te va a dar el beneficio que tienen pues esas pedreras que tenían ahí, que se metían reptiles, que se metían abejas, que se metían diferentes insectos, avispas solitarias. Sí, era un hotel de insectos. Entonces, al final es un hotel de insectos que no es artificial. Bueno, es artificial, es hecho por el hombre, pero al final es de piedras. Es tan integrado en el cultivo que al final te da un beneficio. Pues entonces yo creo que esas cosas sí que habría que darle una vuelta e ir recuperándolas. Sí, se pueden hacer muchos cambios que bueno, para ello estamos. Pues nada, Jairo, muchas gracias por recibirme en tu casa. Y nada, ya está. Espero que chaval vale mucho, dale like, comentar y tal. Gracias, Jairo. Y ya está. Pues nada, hasta la próxima. Hola, biocuriosos. Hoy hemos venido hasta Berja. Nada, lo veas tú, güey. Esto puede hacerlo otro más falsas a tope.